Mientras tanto, la deuda externa, por ejemplo, ha venido creciendo de manera impresionante. Estamos ya con 81.000 millones de deuda pública, 81.000 81. millones de dólares, lo que Terrible. representa aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto. Tenemos pendientes este y los años subsiguientes pagos de la deuda externa que se está cumpliendo religiosamente y deuda interna significativos. Por lo tanto, lo que tiene que emprenderse inmediatamente es un proceso de refinanciación y renegociación de los dos tramos grandes de la deuda, tanto pública, tanto externa cuanto interna. Pero cuidado, cuidado con que todos los caminos conduzcan al Fondo Monetario Internacional, que es el peor de los médicos intensivistas que tiene el planeta. Es el peor. Si es que viene a atender la gravísima situación de salud de nuestro país, pues prácticamente lo que podría hacer es quitarle el respirador artificial al que eventualmente se lo puede someter. Cuidado con el Fondo Monetario Internacional. Yo conozco más o menos en detalle todas las cartas de intención que el país ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional. De aquellas cartas, que son una veintena, apenas dos lograron cumplirse. Las otras, por demasiado fuertes, ni siquiera se cumplieron. Pero no conozco un solo caso, ni en Ecuador, ni en el planeta, exitoso de la presencia del Fondo Monetario Internacional. Y simplemente la razón es fácil de comprender. La condicionalidad del Fondo Monetario Internacional es absolutamente fuerte y recesiva siempre y golpea a los más pobres. Lo que ellos El quieren es impacto simplemente que el social, gobierno tenga plata para que les pague, punto. claro, el impacto social de los planes de ajuste, estabilización de los créditos extendidos, de cualquiera sea la modalidad de la presencia del Fondo Monetario Internacional, es tremenda. Ahora mismo, ellos sabemos desde hace rato que son los que están presionando Por por el supuesto, aumento del IVA. por supuesto. Seguramente continuarán presionando por la monetización que llaman ahora a la privatización del sector público. Seguramente presionarán por agravar la situación de la seguridad social que pasa por problemas, ciertamente. Y por supuesto, el déficit fiscal es lo que al Fondo Monetario y a sus adláteres no les permite dormir, les quita el sueño, el déficit fiscal, y no han aprendido la lección de la historia económica, al menos de la región, que la política fiscal debe ser una política contracíclica, es decir, acelerar la inversión y el gasto fiscal cuando estamos cuesta abajo en la rodada económica y Mira tú. quitar el pie del acelerador cuando se haya reactivado la economía. Pero estamos con un crecimiento prácticamente nulo Hay que y acelerar. quitamos el pie del acelerador. A tal punto que el año pasado la inversión pública fue de apenas 300 millones de dólares, lo que representa el 0.25% del Producto Interno Bruto. 0.25%. La política debe ser dinamizadora, contracíclica, promotora, direccionadora del desarrollo. Yo no entiendo, bueno, ¿qué piensan que es la economía? La economía no es una ciencia matemática, no es una ciencia Claro. física. La economía es una ciencia social, es una ciencia de los seres vivos y no de las cosas muertas. Y la economía no es una ciencia del dinero, es una ciencia de la vida, no del dinero. Y el Fondo Monetario, No obviamente, entiende eso. no va, como recuerdo una canción que de joven escuchaba. ¿Qué saben ellos de amores si nunca los han tenido? Sí, definitivamente. Carlos, con su experiencia, ¿cree usted, sin llegar a ser gurús de lo que pueda pasar o sin tener una bolita de cristal? Saludos para Carlos Plumber, que también nos está escuchando. ¿Qué cree usted que va a pasar con el tema del IVA? Porque sí, definitivamente hay una, y lo hemos visto, y Noboa ya lo ha reconocido, que los multilaterales están demasiado interesados en el IVA. Con todas estas jugarretas, incluso de la presidencia de la Asamblea, de no darle chance a esta moción,
¿Qué cree usted que va a pasar, Carlos, con su experiencia? ¿Definitivamente al puñete nos van a clavar el IVA o habrá un rayo de luz por ahí que se pueda concretar en un diálogo y se rechace completamente? Bueno, es probable que prevalidos en la fuerza, no del apoyo popular, sino en la fuerza de que el Estado supuestamente tiene para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Así es. Principio con el que no comparto, Ujú. porque el Estado no es para dar palo, el Estado es para ayudar a resolver los problemas sociales, el Estado es para hacer todo aquello que el mercado no lo hace, no lo puede hacer. El mercado no tiene política social, el mercado no tiene filantropía alguna. Si el mercado requiere de más pobres, de más muertos y heridos, pues así será. El Estado es la mejor organización social y política para atender las necesidades de todos, para generar igualdad de oportunidades. Entonces, prevalidos en el poder casi omnímodo, porque cuando las distintas instituciones y funciones del Estado se arman con la dirección de un solo poder, el poder de las élites, obviamente, y aquí los medios de comunicación llamados independientes, corporativos, desempeñan y han venido desempeñando un papel, yo diría nefasto, que Brutal. ojalá algún día la historia, sobre todo la historia aquella que aún no ha escrito la mayoría, porque la historia la escribe siempre el ganador. El ganador escribe y la historia que nos cuentan no es la historia real, es otra la historia. Esperemos que algún día se sepa con claridad lo que está ocurriendo. Entonces, dado ese poder que se detenta, es posible que se hagan todas las artimañas y termine entrando en vigencia el aumento del IVA. Yo Dios espero santo. que no, y más bien lo que animaría es a que exista un gran diálogo nacional, un consenso social, político, un consenso fiscal, y hay que ponerse de acuerdo, porque alternativas hay. No es que no existen alternativas y que el incremento del IVA es la última Coca-Cola en el desierto. El ISD me parece pertinente, el uso prudente y temporal de la Reserva Internacional me parece necesario, recortar el gasto tributario que supera los 5.000 millones de dólares, bajar un 40%, porque hay sectores que reciben lo que no merecen, no necesitan. Estamos hablando, por ejemplo, de subsidio eléctrico y de combustibles a algunas empresas del orden de 500 millones de dólares. Hay empresas en el sector minero, por ejemplo, que mayor es el subsidio que reciben al impuesto que pagan. No, pues eso está mal. Entonces, obviamente, hay subsidios enormes y ahí llaman incentivos, Ujú. incentivos que en las últimas reformas tributarias han venido cada vez agujereando más, generando más porosidad en el sistema tributario. Ya casi es un arnero el sistema tributario por donde se escapan los impuestos. Yo comparo al sistema tributario como una especie de coliseo o un estadio que tiene 100 puertas. Por las 99 todo el mundo entra pagando su entrada, su boleto, y por una entran los que tienen exoneración, subsidio, etcétera, pero cada vez el número de puertas por donde el pase es libre va incrementándose. Vamos a llegar a un punto en que solo queda una puerta para los que entran pagando y todas las demás son entradas libres. No cabe el costo de vivir en una sociedad pacífica, cohesionada, libre. El costo se llama impuesto y el impuesto tiene que ser justo, tiene que ser solidario. Hay otras alternativas.